Bueno, la idea con estas entrevistas que arrancamos y que sos el primero y bueno, empezamos por uno de los puntos altos de la especialidad en el país y te agradezco mucho nuevamente que colabores con nosotros. La idea es que estamos viendo que es un momento en el cual es bastante difícil producir material académico, hay poco movimiento de cualquier cosa que no sea COVID en este momento y pareciera ser que todo el resto o se frenó o no nos estamos enterando por ahí por dónde está pasando. Y queremos dialogar con ustedes, con los que están en el campo desde hace mucho tiempo, con los que nos pueden brindar unas perspectivas nuevas o por lo menos incluso a futuro de las distintas situaciones que se viven en todas las ramas de la neumonología. El formato que elegimos es este para hacerlo un poquito más relajado. Todos estamos con muchos webinares, tratando de ver y mantenernos al día y de repente hay muchísima oferta y hasta es difícil con el desorden en el que entró nuestro trabajo, que cambió tanto, llegar a casa y ponerse a ver algo para aprender aún más. La verdad que quienes estamos metidos en esto y siempre estamos atados a la actividad académica, como que tenemos esa necesidad, ¿no? de seguir produciendo y aprendiendo, pero todo es muy raro ahora. Y queremos hacer algo un poco más relajado, por ahí hacer un diálogo, algo más parecido a lo que podemos ver para pasar un rato ameno en casa con la tele, que a una charla, una clase sobre algún tema en particular. Así que con esa intención vamos a probar cómo sale esta primera entrevista y vamos a ir ajustando los tuercas. La verdad es que es un lujo tenerte presente. Hemos tenido la suerte de contar con tu colaboración para varios proyectos en el servicio y todos con una gran experiencia. Así que por eso también apelamos una vez más a tu generosidad. A mí me parece interesante por ahí, para empezar a dialogar, que nos cuentes un poquitito, personas como vos, gente que está ahí arriba en una rama de la especialidad, que está muy metida, que hace investigación, que está muy bien formada, para gente joven, gente que estamos en el camino y gente más joven todavía. ¿Cómo es ese camino? ¿Cómo lo has transitado? ¿Cómo sentís vos que se han dado las cosas? ¿Hay fórmulas para las cosas? ¿No hay fórmulas para las cosas? ¿Qué cuota tiene la suerte? ¿Cómo has sentido que tenías que buscar el lugar donde estás? Si es que lo has buscado. Contanos un poquitito de vos, de tu background. Bueno, primero, gracias por la invitación y por considerarme para esto. Segundo, con toda la introducción, ya me sentí dentro de los viejos y yo personalmente me siento del otro lado, pero bueno, nada. A ver. No de los viejos, de los grandes. Sí, en BMI sí, que te diría que soy uno de los más grandes en BMI de la especialidad, eso te lo garantizo. En general, a ver, yo te lo voy a resumir de mi llegada hasta esta situación tratando de hacerla simple. Yo no soy de Córdoba, yo me vine a Córdoba a los 17 años a estudiar, yo soy originario de Santa Fe, hice toda mi carrera acá en Córdoba. Cuando terminamos la carrera entramos en esta cuestión de decidir especialidad, qué hacer, a dónde ir y todo ese tipo de cosas. Tenía la oportunidad de irme a Mar del Plata o tenía la oportunidad de irme a Buenos Aires o quedarme aquí en Córdoba a hacer clínica médica. Por mi situación familiar y de pareja en ese momento decidimos quedarnos en Córdoba, terminé clínica e inmediatamente que terminé clínica empalmé con Neumo. Hice mi residencia en Neumo, terminé en el 2007 y quedé trabajando como neumonólogo en el mismo servicio donde me había formado. O sea, en 2006 terminé la residencia, en 2007 empecé a trabajar en el servicio que fue en el Hospital Privado Universitario de Córdoba, acá donde yo hice mi residencia. Ahí, en paralelo a eso, empecé mi actividad en la MR, así que 2006, 2005, 2006 más o menos empecé mi actividad en la MR, y de a poquito, viste, cuando te va interesando, te vas metiendo, te vas tratando de sumar a los equipos de trabajo. Eso me llevó a ser vocal de la región, después meterme mucho más en el laburo de obstructivas. Bueno, llegué a la coordinación de la sección durante 2 años. Eso me permitió conocer un montón de gente y hacerme amigo de un montón de gente que hoy quiero y aprecio mucho y de las cuales he aprendido muchísimo. Y en el aspecto laboral se fueron dando un montón de circunstancias
creo que era a ver, esta situación de progresar en la cuestión laboral al punto de llegar a la jefatura del servicio en el cual me había formado, que creo que fue una situación que a mí me llenó mucho de satisfacción y de alegría. Me dio mis buenos dolores de cabeza, obviamente, como todos, pero eh, me dio mis buenas alegrías. En general, a ver, yo creo que si uno tiene que pautar cuál es su decisión de carrera, yo creo que uno tiene que saber qué es lo que quiere, esforzarse para conseguirlo, ser honesto consigo mismo y con su entorno y ver qué le gusta de esto. En ese formato, bueno, en este año decidí cambiar de trabajo y decidí cambiar de rumbo laboral, así que bueno, desde hace un par de meses he pasado a trabajar para la industria farmacéutica, estoy trabajando dentro del departamento médico de AstraZeneca, dentro de la línea respiratoria, y creo que también fue un gran desafío, fue salir de la zona de confort, de la zona donde uno se siente cómodo haciendo cosas para buscar un nuevo horizonte laboral y para buscar un nuevo desafío laboral. Y creo que es muy emocionante y muy, muy alentador esto. Y creo que, como te digo, eh, yo creo que un médico inicialmente siempre tiene que ser curioso. Y creo que eso es lo que lo tiene que motivar a seguir avanzando y encontrar las respuestas y buscar cosas. Y tiene que ser curioso no solamente en la ciencia, sino también en su forma de ser personal. Y creo que el no tener, o sea, el no sentirse cómodo en un sitio y decir, bueno, hasta acá llegué, me siento bien donde estoy y quiero quedarme acá y no quiero hacer otra cosa, esa cuestión de por ahí de la estructura que nosotros tenemos en la cuestión de asistencia, que cuando logramos estar en un sitio donde nos sentimos cómodos, como que ahí no tratamos de quedarnos. Y creo que, a ver, viéndolo retrospectivamente es un error. Uno siempre tiene que pensar en seguir creciendo. O sea, ¿por qué? Porque es la forma en que uno siempre se va a preocupar de mantenerse activo en esta situación. Entonces, nada, creo que el consejo que uno le puede dar después de algunos años de carrera es esto: ser inquieto, ser curioso, no conformarse solo con ese lugar que uno tiene, sino siempre aspirar a más. Y aspirarlo, como digo, desde la buena percepción. O sea, querer crecer creo que es un indicador de superación personal. Y creo que cuando uno pierde ese deseo o siente que llegó a su techo, pierde el entusiasmo, pierde la energía, pierde el envión, y eso se traduce en uno se achata desde todos los aspectos. Entonces, creo que el sentirse con ganas de hacer más y de producir y de crecer y eh, de hacer cosas está muy bueno. Desde siempre, desde que uno empieza la carrera, desde que es residente, al punto que uno labure donde labure. O sea, por más que yo perdido en la mitad de la nada, vos elegís cómo querés ser. O sea, y si querés crecer y si querés producir y potenciar eso. Así que creo que esa es el comentario que yo daría en esa pregunta formal que vos me hacías, Nico. Sí, sí, renovar objetivos también, ¿no? Porque los objetivos también van cambiando a medida que uno cambia y uno crece. Como bien vos decís, también uno va conociendo Ujú. y se van abriendo cosas que en el primer momento no eran opciones. Y bueno, esto de trabajar en la industria seguramente es algo que surgió. Literalmente, Manuel, literalmente. Sí, sí, sí. Bueno, buenísimo. Metiéndonos un poquitito más por ahí en la charla de lo que tratamos de desgranar en este primer episodio. Hay algunas veces que nosotros nos preguntamos sobre los roles de las distintas bibliografías que tenemos sobre temas, particularmente en la parte de enfermedades obstructivas tenemos dos grandes guías, que son la Gold y la Gina. Si bien va a haber después una charlita con gente más dedicada a AMA y por ahí hablaremos un poquito más de POP, esas guías, hablando un poco de todo esto, también van cambiando bastante, fueron cambiando desde el primer proyecto con la idea con la que se generó al día de hoy, van cambiando un montón de cosas, la velocidad de la evidencia es bastante acelerada en los últimos años y hay que mantenerse al día con un montón de cosas. También a veces vemos que
algunos conceptos que se manejan en la guía por ahí son bastante amplios, bastante generales, y el que se dedica a esto por ahí tiene que ser un poquito más puntilloso con algunas cosas. ¿Qué rol crees vos que ha tenido durante su historia la guía Gold? Y además, ¿cómo pensás que va a evolucionar con este tema de tantas recomendaciones que se suman, tanta evidencia que hay que tratar de concentrar y simplificar? ¿Cómo la ves vos? ¿Cómo te manejás en relación a la guía, que es como la gran referencia de la especialidad? Bien, a ver, yo creo que este tipo de documentos uno siempre los define como documentos vivos, que tienen la necesidad de actualizarse periódicamente justamente por esto, porque la evidencia que yo tenía hace 10 años atrás no es la misma con la que trabajo hoy y seguramente no va a ser la misma con la que trabaje de acá a 20 años. Yo le veo un problema a esto y es que en vez de simplificar la cosa la van tratando de complicar cada vez más, o por lo menos en el diseño. Las guías, o sea, lo que uno toma como recomendaciones o como guías de práctica clínica, creo que tienen que estar dirigidas a los médicos generales y no a los médicos especialistas, a ver, porque el concepto va de otra forma. Y las guías GOL cada vez se van transformando más en recomendaciones para especialistas más que para médicos clínicos. ¿Por qué? Por todo el entorno que le ponen. Sí creo que esta cuestión de ir priorizando el paciente, priorizando la sintomatología, teniendo en cuenta más el desarrollo de las características del paciente más allá de mediciones fijas, le han permitido darle una movilidad bastante más práctica y más acertada en el desarrollo del manejo. Sí creo que, como diría un viejo refrán, muchas manos en un plato hacen garabato. Cuando vos tenés muchas guías y que son disonantes en algunas cosas, eh, complica la existencia porque complica la educación, complica el seguimiento, complica quién la va a seguir, o sea, si seguís GCPOC, si seguís GOL, si seguís la guía británica, si seguís, a ver, nuestra guía nacional tiene 5 o 6 años de atraso en cuanto a esto, entonces decís, bueno, ¿con cuál me manejo? Y creo que todas tienen cosas buenas y todas tienen alguna falencia en eso, entonces en algunos aspectos pueden ser complementarias, pero si vos esto se lo tenés que traducir a un clínico o a un residente o a alguien que tiene que leer un montón de cosas para estar al día, complica un poco la situación. Dicho esto, creo que, como te digo, este tipo de documentos lo que trata de hacer es de normatizar o generar una base en cuanto a la decisión de diagnóstico y tratamiento, y que creo está bueno que uno pueda tener un lenguaje unificado. ¿Tá? Obviamente esto ha ido cambiando durante el tiempo, se ha ido modificando durante el tiempo, se salió de este concepto básico de que listo, vos tenés EPOC, vas a estar librado a tu BEF y según lo que tengas te voy a tratar, independientemente cuál sea tu característica clínica o qué síntomas tengas. Y creo que en ese aspecto, viste que hoy por hoy todo esto de dividirlo espirométricamente, de ponerlo en el cuadrante ABCD, sirve solamente para el primer contacto que vos tenés con el paciente y después vas a acomodar tu tratamiento en función de si el paciente tiene síntomas o es exacerbador. Y me parece que esa segunda parte, desde el punto de vista clínico, es un approach mucho más práctico que si tenés que estar contando el CAT, el MMRC, contando cuántas exacerbaciones y todo este tipo de cosas, a la hora de definir cómo ajustar el tratamiento, porque va en función de lo que al paciente le pasa. Entonces me parece que es un poco más lógico que lo que teníamos años previos. ¿Tá? Yo me acuerdo cuando se hizo la transición de la clasificación común a la clasificación que fue 2011, 2012 me parece, cuando cambió la clasificación ABCD. ah, Entenderla fue todo un tema, decir, bueno, ¿cómo lo clasifico ahora? ¿Cuántas variables tenía dentro de la misma clasificación? Entonces vos decís, en vez de simplificar la cosa, la complicaron 4 veces más y sin tener evidencia que eso realmente sea así. O sea, porque fue un- un diseño sin evidencia. Si las comparás con la guía española, a los españoles les reconozco algo, ellos pusieron el fenotipo mixto mucho antes que Gina y Gol tomen el ACO como entidad. Los españoles lo reconocieron y lo pusieron dentro de sus guías mucho tiempo antes. Y Hoy creo que las guías están,
¿Cómo? Perdón. Desde temprano encararon como fenotipos de la enfermedad, no tuvieron que hacer un cambio porque desde un primer momento ya lo encaraban de esa manera. Sí, sí, exactamente. Y creo que hoy por hoy las guías están bastante más unificadas. Si vos tomás GCPOC y Tomás Gol, están bastante más unificadas en cuanto a la apreciación, en dividir la característica del paciente y tratar de orientar por lo menos la atención inicial y el formato a cuál es su perfil clínico predominante. Entonces, creo que hoy por hoy son un poquito más consonantes las dos. Creo que nos falta aprender mucho y creo que mientras más uno sepa de la enfermedad, más va a poder priorizar la asistencia individual. Yo creo que ese es el camino que uno tiene que seguir. Lamentablemente el camino que uno tiene que seguir va en contra del camino práctico que uno tiene en la asistencia cotidiana, donde la ciencia dice que uno tiene que personalizar al paciente, comprender al paciente, identificar cuáles son sus características, hacer medicina personalizada, y nuestro sistema tiende a diametralmente lo contrario, a que cada vez tengamos menos tiempo, más ocupación y una medicina más generalista más que una medicina personalizada. Pero bueno, uno tendrá que tratar de consensuar las dos cosas y hacer la mejor medicina que uno y su sistema le permita hacer. Pero creo que el futuro de las guías pasa por ahí. Tratar de identificar, o el futuro del manejo de la enfermedad pasa por tratar de identificar características individuales que hagan que uno pueda personalizar el tratamiento. Fenotipificación creo que es una de las cosas, creo que nos falta aprender mucho todavía de esto. A medida que uno va entendiendo cuál es más el componente estructural y molecular de la enfermedad, se va dando cada vez más cuenta que no es una sola enfermedad, ¿tá? Que por más que tenga 60% de BEF o 50% de BEF, eso es una parte y hay un montón de otras variables que uno tiene que tener en cuenta a la hora de decidir cómo tratar, qué tratar y qué tipo de fármacos usar. Gracias a Dios la farmacopea va progresando y el desarrollo en muchas de estas cosas va progresando de la mano de los estudios patrocinados, porque nos van enseñando muchas cosas de la que en ese aspecto el manejo individualizado va a ser el objetivo de las guías de acá a un tiempo. Creo que nos falta tener herramientas diagnósticas para este tipo de situaciones. Eh, Fundamentalmente creo que herramientas que sean útiles para identificar la característica, más allá de la percepción clínica, más allá de los números de exacerbaciones, más allá del conteo de eosinófilos. Creo que todavía nos falta el desarrollo de alguna herramienta que nos permita dividir un poco mejor nuestros estratos de pacientes, cosa de poder ser más específico en el tratamiento que le vamos a brindar a cada uno de ellos. Pero creo que el diseño del manejo de la patología va apuntado a ese lado. Y particularmente en EPOC, algo que por ahí vemos en la práctica diaria, hay una variabilidad muy grande. Lo primero que por ahí la IA aceptó, digamos, entre comillas, por ahí de alguna manera, es que hay una variabilidad clínica muy desligada al valor del BEF-1, donde los síntomas de los pacientes pueden ser muchos o pocos, dependiendo de un montón de otras cosas, como bien vos decís, que por ahora no logramos poner el dedo en el lugar adecuado para identificarlas y tratarlas. Y a veces uno se siente un poquitito por ahí desamparado en el día a día cuando a un paciente no le puede brindar una solución a un síntoma. A veces ¿viste? Entras en el consultorio y tenés registrado que va a venir tal paciente y decís, viene porque sigue con tos, o viene porque no le puedo mejorar la disnea o lo que sea, siempre rezando que no sea una exacerbación más, nada más, pero la verdad es que la vida integral del paciente por ahí sigue siendo muy afectada y no encontramos muchos recursos sobre los cuales basarnos para decir, con esto, pues, si vamos por este lado, por ahí vas a mejorar. Entonces, evidentemente hay, como bien vos decís, hay algún vacío en el cual no terminamos de cerrar las características de la enfermedad. En tu experiencia personal, ¿esto cuánto ocupa? ¿Que nos pasa a todos? Los que más se ocupan de esto tienen armas secretas. ¿Cómo hacemos para manejar este grupo de pacientes que a veces uno siente que con todo el tratamiento y tratando de que hagan la rehabilitación y pacientes que no fuman y demás, siguen con una calidad de vida baja y por ahí son pacientes que no terminamos de definirlos con estudios, con
estudios de volúmenes o demás? ¿Cómo lo vivís esto en el día a día? ¿Cada cuánto te sucede? Por lo menos para sentirnos un poquito más acompañados en este problema entre todos. Mira, creo que los pacientes difíciles los tenemos todos. Con el paciente simple que vos le diste la medicación y se acomodó, creo que ese no es el que genera el conflicto y es el que quisiésemos tener siempre en el consultorio. Ese paciente que sistemáticamente se queja de lo mismo y que uno le rota los esquemas, le cambia los esquemas, le suma tratamiento, le busca comorbilidades, o sea, lo empieza a voltear por todos los aspectos y no termina de cerrar bajo ningún aspecto. Es este que vos decís, bueno, lo veo en la agenda y decís otra vez, y ahora, ¿con qué me va a salir? Hay dos o tres cosas que uno tiene que entender en esto. Primero que nosotros tenemos que tratar de implementar lo que tengamos a nuestro medio para tratar de identificar y solucionar su problema. Lo que no quiere decir que lo podamos hacer. A ver, médicamente uno tiene que entender que muchas veces no va a cambiar la situación de un paciente ni va a modificar la historia de un paciente y tiene que entender eso como una limitación inherente a nuestra profesión. ¿Tá? Eh, Uno al paciente no le promete resultados, le promete utilizar todas las herramientas necesarias y disponibles para brindarle una solución, que a lo mejor no le alcance, y eso uno tiene que entenderlo. Y lamentablemente uno, por ahí cuando trabaja con pacientes paliativos, entiende ese concepto. O sea, vos el paciente paliativo no lo vas a curar, pero vas a tratar de mejorarle su transición a, bueno, con los pacientes EPOC y con los pacientes EPOC severos y con los pacientes muy sintomáticos, más allá de esto que vos dijiste, evaluarlos, saber que está correctamente tratado, saber que usa correctamente los dispositivos, saber que no tiene comorbilidades que me lo descompensan sistemáticamente, saber que su corazón está bien, que no tiene hipertensión pulmonar, que no hizo embolia de pulmón, que está rehabilitado, o sea, que le diste todas las herramientas. Y el paciente sigue quejándose de disnea, por ejemplo. Uno también tiene que entender que ese es un síntoma que es construido, que no solamente pasa por su patología respiratoria, sino pasa por un montón de otras instancias donde su cabeza tiene que ver, donde sus músculos tienen que ver, donde su actividad tiene que ver, donde su entorno tiene que ver, y que muchas veces yo no lo voy a solucionar con una consulta de 20 minutos ni dándole doble esquema o triple esquema o poniéndolo en rehabilitación, que necesita una intervención que va mucho más allá de lo que nosotros podemos ofrecer. ¿Sigue siendo un dolor de cabeza? Sí, porque las quejas las recibe, van hacia uno. Doctor, lo que usted me da no me sirve, no me hace nada, yo sigo tosiendo, sigo... Y son características, son inherentes a la enfermedad. O sea, el paciente bronquítico crónico, por más que yo le ponga lo que le ponga, va a seguir tosiendo y va a seguir teniendo secreciones. ¿Por qué? Porque su patología genera eso. O sea, yo no lo estoy curando del EPOC. Estoy tratando de que con lo que uno utiliza mejore su perfil clínico, pero no lo voy a curar. Entonces, creo que muchas veces en este grupo de pacientes donde la demanda supera a lo que uno puede hacer, y como te digo, uno chequeó que todo esté correcto, a ver, que no se nos esté escapando nada, y que en realidad la falta de efectividad terapéutica tenga que ver con algunas de estas cosas que mencionamos, dispositivos, tipo de esquema de tratamiento, diagnósticos colaterales, o sea, comorbilidades, bueno, todo lo que uno evalúa en este grupo de pacientes que no van, uno también tiene que saber que no todo el mundo va a evolucionar de la misma forma y que nuestro accionar tiene un límite que es natural. Y creo que muchas veces dejar claro eso con el paciente ayuda a que, a ver, dejarle claro decir, es pulmón roto, no se va a solucionar. La característica del síntoma, vamos a tratar de mejorarla, pero mm, el paciente es lo mismo que un fibrótico quístico, decirle que no va a toser ni va a sacar secreciones. Vos sabés que eso es imposible. Eh, Trabajar sobre las exacerbaciones es otro punto. A ver, hay pacientes que por más que tengan todo hecho, que tengan las profilaxis con vacunas y todo esto, hacen 3, 4, 5 eventos de exacerbación, le pones a citro y siguen haciendo la exacerbación, entonces decir, bueno, minimicemos el impacto que la exacerbación puede tener, si no puedo luchar contra el número, y como te digo, uno evaluó todo, lo cultivó, sabe que no tiene micobacteriosis atípica, sabe que no tiene bronquiectasia, le hiciste VAL, le tomaste SPUT, o sea, tenés
le hiciste todas las cosas que tenés que hacerle, y sin embargo no lográs cambiar su historia natural, bueno, uno debería entender que en ese paciente esas cosas van a ser su basal, y uno tendrá que entenderlo, y el paciente tendrá que entenderlo. ¿Cuál es el problema de esto? Que ese paciente habitualmente es el que cambia 50 médicos. Va a este, no le funcionó, fue al otro, no le funcionó, vino a este, no le funcionó. O sea, entonces, nuestro trabajo más allá de atender al paciente también es informarle al paciente. Y muchas veces sentarlo y decirle, a ver, mi amigo, tiene toda la carne en el asador, está todo hecho. Lo que tenemos es A, B y C. Y hay cosas con las cuales usted va a tener que aprender a convivir. Suena feo, suena espantoso, pero es la realidad. Hay veces que uno no puede ir en contra de la naturaleza del paciente. ¿Tá? Obviamente, antes de largarse el cuento de este discurso, uno tiene que tener asegurado que tiene todos los flancos cubiertos, que evaluó todas las aristas, que no me estoy comiendo nada grosero. ¿Por qué? Porque ahí sí va a ser un problema médico legal importante, pero cuando vos cubriste todas las aristas, ¿tá? Esto es como cuando vos haces un juego de cartas, cuando llegaste al final y no tuviste ningún resultado, tenés que barajar y dar de vuelta, ¿tá? La evaluación de estos pacientes es continua, es dinámica, es constante, pero en un momento uno tiene que frenarlos y decir, a ver, mi amigo, esta es tu situación, y trataremos de trabajar sobre esta situación, pero no podemos ir en contra de la naturaleza. Y uno lo tiene que entender muchas veces como una limitante propia, que probablemente esté en relación a desconocimiento de la enfermedad, que probablemente esté en relación a que vos tenés ese 5% de pacientes que están por fuera de la campana de Gauss y que salen de la media estándar que uno puede tratarlos, y que son los que uno tendría que prestarle alguna atención particular, o buscarle alguna solución artesanal, o ver de jugar con un poco las variables. Pero siempre vamos a tener ese grupito de pacientes que está por fuera de nuestro 95% de desvío estándar y que no todas las cosas van a aplicar como aplican para el resto, y que uno tiene que tener muchas veces la tranquilidad mental de decir, hice todo, está evaluado, está tratado como lo trataría, lo charlé, lo discutí, lo consensué con un montón de otra gente, se lo evaluó correctamente, descartamos otro tipo de cosas y bueno, nada, o sea, ese grupo de pacientes existe. Y es nuestro trabajo también sentarnos y decirle, mi amigo o señora, lo que le pasa es esto, tiene esto, y entienda que esta va a ser su realidad. Y nosotros vamos a trabajar sobre eso. Es muy difícil ponerse y hacerlo. Habitualmente, como te digo, son los pacientes que cuando vos le decís esto, o dicen, listo, perfecto. Alguien alguna vez que me dice lo que yo pienso, o por ahí se da vuelta, se enoja con vos y no te vuelve a ver nunca más. Son las cosas, pero creo que uno también tiene que darse el tiempo de decirlo, no solamente de pensarlo, sino de blanquearlo delante del paciente. Creo que cuando uno blanquea la información, la relación se limpia mucho, ¿tá? Porque si no siempre queda la duda de, y tendré algo, no me lo dice, y tendré algo, o sea, en la cabeza de la gente, cuando vos tenés una enfermedad crónica, tomás un montón de medicamentos y te seguís sintiendo mal, obviamente, o sea, a todos como pacientes nos pasaría decir, che, me están tratando bien, me están haciendo las cosas bien, estoy bien orientado, o este está mirando para otro lado. Entonces, creo que la mejor forma de evitar un conflicto en esto y que el paciente también entienda lo que uno piensa es blanquearlo, decir, a ver, hicimos esto, hicimos esto, hicimos esto, se pensó en esto, se pensó en esto, se pensó en esto, descartamos, 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 fuimos de acá, buscamos esta estrategia, buscamos esta otra, seguimos siempre en la misma. Bueno, uno tiene que entender que nuestra actividad también tiene un límite, que no podemos contra todo lo que uno plantea. No es grato, pero es real. Lo tenemos que aceptar nosotros y después de ahí hacer el trabajo para que lo pueda aceptar el paciente. Bien, Literal. bien. Y quería hacerte una consulta por ahí que nos des un poquitito de tu experiencia, porque la verdad es que pasa el tiempo año tras año, no falta la charla en cada congreso sobre corticoides inhalados en EPOC, qué rol le estamos dando. Se dedicó, la verdad, que en los últimos años a definirle un rol mucho más específico del que tenía antes. En una época eran como en el asma, tratamiento bastante estándar, y eso fue cambiando.
¿Cómo has vivido en tu experiencia ese cambio? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que hemos encontrado el lugar para los corticoides inhalados en el poco que todavía quedan cosas por definir? ¿Has tenido experiencia por ahí de pacientes que tengan, que tengan infecciones, eventos infecciosos por los cuales le tengan que retirar corticoides a altas dosis? ¿Qué pasa también con ese grupo de pacientes que lo tenemos con toda la medicación a altas dosis justamente porque son difíciles de manejar y de repente le tenés que sacar algo? ¿Cuál es tu consideración, por ahí brevemente, por explicar mucho que repetimos todos los años, pero sí, acá puede ir un poco en contra a la tendencia de estar tan basados en la evidencia y por ahí hablar con alguien que tiene una experiencia real de campo en todo esto? Mira, el tema de los corticoides sigue siendo debate y va a seguir siendo debate en el paciente de POC, y más con la evidencia que hay sobre triple terapia hoy por hoy. Eh, a ver, yo creo que para entender un poco el concepto de los corticoides en EPOC uno tiene que tomar un poco la historia y conocerla. Inicialmente todo lo que empezamos a tratar el EPOC fue traspolado de asma. A ver, todo el desarrollo de medicamentos fue fundamentalmente a través de asma, y uno entendió que el EPOC era más o menos lo mismo que el asma y lo empezó a tratar con lo mismo. No hace muchos años, o sea, relativamente es poco, hace 15, 20 años, donde uno trató de empezar a separar las aguas y a tratar de definir que son entidades separadas en cuanto a su fisiopatogenia, que pueden sumarse, que pueden, creo que esto del concepto del ACO volvió a remontar estos viejos esquemas que te ponían la zona de superposición de asma, bronquitis crónica, o sea, el asma crónica remodelada cuando todavía funcionaba o estaba dentro de las patologías que componían el EPOC, y que vos tenías ese grupito que tenía bronquiectasias, bronquitis crónica, asma, enfisema, que te quedaba ahí al medio. Eh, entonces, mucho del tratamiento que se utilizó históricamente para el EPOC viene exportado de la experiencia con asma. No se tenía mucha cosa, empezamos con salbutamol allá por el año 68, en el 80 aparecieron los corticoides inhalados, y convengamos que los broncodilatores de acción prolongada son del 2000 para adelante. O sea, entonces, como te digo, no tenemos mucho tiempo de historia en cuanto a esto. Sí creo que al principio, como dijimos, EPOC y asma son las dos inflamatorias, vamos con los corticoides, sonaba lógico. Cuando empezamos a entender que la inflamación no era la misma, que la inflamación era distinta, y empezamos a ver que probablemente los corticoides no cumplían un rol igual en todos los pacientes, viene de la mano de lo que hablábamos al principio, de empezar a diferenciar los grupos de pacientes. Antes pensábamos que eran todos iguales, entonces era todo lo mismo para todos. Cuando empezamos a entender que había distintos grupos de pacientes, que había distintas características de paciente, que había distintos tipos de inflamación en estos pacientes, empezamos a entender que en algunos el corticoide podía servir y en otros no. Entonces dárselo abiertamente a todos nos podía funcionar mal. Hasta que tuvimos evidencias formales, a ver, ponele, de los estudios donde uno empezó a ver donde aumentaba la incidencia de neumonía, hasta qué pasaba cuando se lo suspendía y todo esto. Empezamos con amor al corticoide, seguimos con, listo, no hay que darle corticoide a nadie, y hoy me parece que estamos un poquito más balanceados en ese tema, donde uno tiene un poco mejor definido cuál es el grupo de pacientes a los cuales necesitan corticoides inhalados, este paciente que tiene un perfil alérgico, tiene eosinofilia alta, que tiene un perfil es ACO o tiene un perfil de hiperreactividad muy, muy marcado, donde puede beneficiarse a lo mejor en un doble esquema de tratamiento con ICS-LAVA, o en este paciente que necesito escalarlo a una triple terapia, porque no controlé su característica de enfermedad con LAMA-LAVA. Como te digo, en los últimos 3 años hemos tenido 2 o 3 trabajos muy importantes que marcaron la diferencia de la triple terapia con el resto en función de efectividad terapéutica, de disminución de las exacerbaciones y de mortalidad. Entonces creo que
estamos empezando a reflotar un poquito la utilidad del corticoide inhalado en un grupo específico de pacientes. Como te digo, desde el Winston para acá, donde dijimos, listo, le tenemos que sacar los corticoides a todo el mundo, un montón de gente fue a sacarle los corticoides inhalados y a los pacientes que estaban con ICE eslava pasarlos a terapia broncodilatadora doble. El paciente, a ver, el paciente que está bien con el tratamiento que está recibiendo, no quiere dejar su tratamiento ni abajo el agua. O sea, esto es una realidad. Y todos en algún momento le dijimos, a ver, mi amigo, podríamos cambiar de esquema, podríamos ver, no, doctor, yo estoy muy bien con lo que estoy tomando, yo lo voy a seguir, no quiero cambiar. Y de hecho, tengo pacientes que han seguido usando corticoide inhalado porque venían tratados hace 10 años antes, que venían usando eso, a la luz de la evidencia probablemente no lo necesitaban, podían quedarse a lo mejor con monoterapia, con un broncohilatador de acción prolongada, y no, o sea, o se los sacabas y ellos decían que no se sentían igual, que tenían un poco más de síntomas, y ellos solitos volvían a lo que estaban usando. Y decís, bueno, a ver, yo no es que quiera ir en contra de la ciencia, pero mi relación es con el paciente, entonces, si el paciente se siente bien con lo que está haciendo, bueno, lo mantenemos y lo monitorearemos un par más, más cerca de esta situación. ¿Cuál era lo otro? Decir, bueno, hay situaciones en donde vos decís, este paciente realmente solamente necesita corticoides inhalados, lo puedo ir jugando con el tiempo, puedo buscarle otro esquema de tratamiento. O sea, lo hicimos, pudimos modificarle la terapia, el paciente se sigue sintiendo igual, no deterioró su estado, y fantástico, se lo pudimos sacar. Pero hay gente que no quiso suspenderlos y que decidimos mantenerlos, más allá de que no tuviese la indicación de las guías puntuales. Entonces, siempre creo que la guía uno la tiene que bajar al paciente y tratar de definir cuál es la situación. Como te digo, hoy creo que el corticoide inhalado está encontrando su nicho más específico. Uno ya sabe que no es abierto para todo el mundo, que en la combinación ahí sí es lava, uno tiene que elegir muy bien el paciente para brindarlo, más allá de que sigue siendo, te cuento, lo más utilizado para tratar el POC, no solamente por los neumonólogos, sino por los clínicos también. Cuando uno ve el porcentaje de prescripciones, ICS-LABA sigue siendo cerca del 50% de las prescripciones para tratar pacientes con EPOC, y vos decís, a ver, ¿esto lo usan para una triple abierta o esto lo usan como terapia estándar? Y, o sea, no sé, esa información uno no la tiene, pero lo que uno cree que no debiese estar sucediendo, a ver, que, por ejemplo, uno, o sea, dentro del universo neumonológico probablemente sí la prescripción sea bastante más de doble terapia broncohilatadora ahí sí es lava, pero en el mundo general, donde los EPOC los tratan los clínicos, los generalistas y no solamente los neumos, no te creas. Y de hecho, en el mismo mundo neumonológico, cuando uno ve evidencia formal, eh, la prescripción de ICS-LABA para el manejo de EPOC sigue siendo alta. Entonces, como te digo, las guías pueden decir algunas cosas, pero muchas veces la práctica real es contradictoria de lo que las guías dicen. Uno tiene que tratar de entrar en la fobia, tiene que tratar de evitar de entrar en la fobia a los medicamentos. Y esto decía, los corticoides son malos, le saquemos los corticoides a todo el mundo. No, creo que si uno puede identificar el paciente que puede beneficiarse en esto, el corticoide inhalado va a ser útil. ¿tá? No lo plantearía como para todo el mundo de entrada, como antes se hacía, pero creo que hoy por hoy para un grupo de pacientes sigue siendo útil y como te digo, creo que en la asociación con triple terapia, el corticoide inhalado va a encontrar su nicho de tratamiento junto con el paciente con ACO, con eosinofilia, con un perfil inflamatorio TH2, y va a ser el nicho que el corticoide inhalado va a terminar teniendo bien definido y va a dejar los otros escaques para la doble terapia. Perfecto, que comentaste algo que, bueno, en realidad fue como arrancamos por ahí, esto que es la historia del corticoide inhalado traspolada desde el asma. Yo te comento, yo te la adelanté un poco con Nuria, te comento una pequeña anécdota que yo tenía de cuando estudiaba.
Y medio para hacer este juego con vos también, por ahí ir cerrando un poco. Cuando yo era estudiante y leía sobre esto, y yo pensaba en hacer Neumo, y jugaba con algunas ideas en la cabeza y teniendo la idea de qué hay que hacer, qué es lo que no hay, qué es lo que está faltando. Te repito, en la facultad, así que ni siquiera con la experiencia médica, así que obviamente lo que te cuento es una pavada, pero era una manera de jugar en la cabeza. Yo decía, si las tabacaleras se van a poner a que hagamos mucha campaña para dejar de fumar, la gente quiere seguir fumando, la gente va a seguir fumando. ¿Por qué no juntamos a los dos grandes de las tabacaleras, a los grandes de la industria farmacológica y poner corticoides inhalados a microdosis en los filtros de cigarrillo? Cada que un tipo fuma un cigarrillo tiene un poquito de efecto, del efecto terapéutico de forma temprana, y bueno, más fumar, más tratamiento recibir, menos fumar, menos recibir, etcétera, etcétera. Era un poco un juego que yo hacía con eso, ahora lo tendría que cambiar a Lama o a Lava. Ahora voy a ir a cambiar el proyecto, voy a tachar corticoides inhalados. Pero un poco lo que te pregunto con esto, ¿pensás que hay algo más allá que podría ser una opción para manejar a estos pacientes fuera de todo lo que estamos viendo, imaginando y pensando libremente sin que sea necesariamente un proyecto serio, ni mucho menos, pero digamos, tenemos una terapia farmacológica de broncodilatación y antiinflamación con los corticoides inhalados, con lugares bastante bien definidos y generalizados para todos los pacientes que tenemos con tratamiento farmacológico, tenemos la rehabilitación, tenemos obviamente el cese tabáquico. A futuro, y por ahí si querés comentar algo de esto, por ahí se está viendo de también traspolar desde asma algo de lo que es la terapia biológica, pero ¿hay algún nicho que se te ocurra que no se está atacando y que puede ser algún lugar, algún punto de tratamiento o de ataque a la enfermedad de acá a quién sabe cuántos años? Mira, a ver, en cuanto a lo que es innovación, yo creo que en el desarrollo de dispositivos y en el desarrollo de drogas uno puede trabajar mucho. Pero creo que mientras sigamos pensando sobre eso, vamos a seguir llegando tarde siempre. Eh, a ver, hoy por hoy nuestro subdiagnóstico ronda entre el 70 y el 80% a nivel de, no solamente de Argentina, sino a nivel del planeta. Y por otro lado, más allá de que uno hace algo de prevención primaria, convengamos que no se ve mucha publicidad ni mucho desarrollo de estrategias para que la gente deje de fumar. 22% de la población argentina fuma, ¿tá? 35% de los médicos fuman. Entonces, yo creo que si uno tiene que encarar nuevos horizontes en lo que es manejo de POC, yo no me iría tanto al desarrollo de dispositivos, de fármacos y de estrategias de ese tipo, sino creo que tendría que apuntar más a las bases, a cesación tabáquica, a campañas de deshabituación tabáquica y a eh, normatizar probablemente mucho más el consumo de cigarrillos, o sea, o de penalizar mucho más el consumo de cigarrillos, nada más que estamos hablando de una industria tan millonaria como la farmacéutica, eh, que creo que es la limitante. A ver, el tabaquismo sigue siendo la primera causa de muerte evitable a nivel del planeta. Entonces, si uno sabe que hay algo que es lo que más mata a la gente, ¿por qué lo sigue haciendo? ¿O por qué se lo sigue considerando legal? ¿O por qué lo sigue permitiendo de forma abierta? Entonces, creo que el gran desafío nuestro, como digo, no pasa por tratar a los enfermos, sino evitar que la gente se enferme. Y convengamos que el tabaquismo no solamente va a estar implicado en enfermedades respiratorias, sino en enfermedad cardiovascular, oncológica, metabólica y en un montón de cosas. Entonces, creo que, o por lo menos desde nuestro aspecto, yo creo que se ve poco desarrollo sobre esa vía. De hecho, las tabacaleras cada vez inventan formas más nuevas, más novedosas y más sofisticadas de fumar, ¿tá? Todos los dispositivos de consumo electrónico de cigarrillo, no solamente cigarrillo electrónico, sino todo lo que tiene que ver con estos nuevos dispositivos de consumo de tabaco no quemado, como los llaman, los IQOS estos nuevos, o los ves, son una pinturita, parecen. O sea, tienen el mismo formato de una caja de un smartphone, o sea, tienen mucho diseño y mucho glamour por detrás. Entonces,
Yo creo que uno tiene que trabajar sobre aspectos más básicos de la enfermedad, o sea, trabajar sobre el consumo de tabaco, trabajar sobre el vapeo, trabajar sobre el diagnóstico. Creo que, de hecho, no lo tendríamos que plantear ni siquiera en la formación de posgrado. O sea, creo que estamos llegando muy tarde o con poca información a los que se forman como médico. Y creo que si uno quisiese hacer las cosas bien, tendría que ir antes de que se formen como médico. O sea, empezar a inculcar cuál es el daño del cigarrillo desde la formación de la escuela y qué se tiene que hacer con eso, y en el perfil médico educarlos para que sepan por lo menos diagnosticar. A ver, no nos pasa a nosotros solamente, le pasa a todo el planeta. O sea, el subdiagnóstico ronda entre el 70 y el 80%, y el mal diagnóstico ronda en el 60%. O sea, los pacientes que dicen tener EPOC, que los tratan como tal y que en realidad le hacen una espirometría y tienen una espirometría normal. O sea, EPOCAR lo vio Platino, lo vio Piscan, lo vieron todos los estudios, que tenés un 60% de pacientes que están tratados y que no tienen la patología. Entonces, me parece que si uno debiese innovar o debiese apuntar los cañones a desarrollo de tecnología o desarrollo de estrategias para, yo más que apuntarle al desarrollo de farmacología y dispositivos para tratar la enfermedad, me iría al otro extremo, me iría a lo que es prevención primaria, que la tenemos muy abandonada. En el resto, como te digo, uno va viendo cosas cada vez más novedosas, más raras, eh, cómo se van desarrollando nuevos fármacos, nuevos dispositivos, cómo haces que la liberación sea más sostenida, más prolongada. Todo el advenimiento de los fármacos biológicos creo que ha cambiado la forma de pensar el tratar a los pacientes, y creo que o sea, inicialmente en asma sabemos que son muy efectivos, le van a encontrar la vuelta para que en EPOC también sean efectivos. Yo creo que es cuestión de tiempo y de desarrollo nada más, pero creo que es una faceta del tratamiento que está muy en pañales y que pequeñas moléculas, biológicos, terapia génica, que probablemente todas nuestras terapias vayan hacia ese rumbo. Creo que va a ser el desarrollo farmacológico o terapéutico de los próximos 25 años. Pero creo que hoy donde estamos parados, me parece mucho más importante destinar recursos a prevención primaria que a desarrollo de esto. O sea, las dos cosas van a ir en paralelo, pero creo que inclusive nosotros desde la especialidad, ¿será que uno tiene la visión por ahí muy cerrada sobre esto, que se concentra en tratar los pacientes específicos que tiene y se olvida de qué podríamos hacer para evitar tener ese volumen de subdiagnóstico de tanta gente que anda dando vuelta por la calle que no sabe lo que tiene y que no puede estar tratada, y qué hacer para que esta gente no llegue a enfermarse? Me parece que ese es el gran desafío hoy, y ahí tenemos un pool de pacientes y de población muchísimo más grande que si uno tuviese que diseñar algo para solamente tratarlos. Obviamente, si te vas del otro lado, da mucho más plata tratar ese grupo de pacientes que evitar que este otro grupo se enferme. Y creo que las decisiones muchas veces la gente que tiene que invertir la toma por cuánto voy a generar después con lo que produzca. A ver, es difícil, pero creo que uno debe pensar más en, como te dije antes, en definir, o sea, o prevenir que se genere una situación, y si esa situación se genera, diagnosticarla en tiempo y en forma. Creo que son nuestros dos grandes baches o nuestros dos grandes gaps hoy por hoy fundamentalmente en todo lo que es patología respiratoria. Eh, Perfecto. Sí, da plata por un lado tratarlo, da plata por otro lado dejar que siga fumando. Cierra por literalmente. demasiado al lado como para ponerse a luchar contra eso. Bueno, una vez más te agradezco, la verdad que han sido unos hermosos 40, 50 minutos de hablar de algo que no fuera COVID, y de un poquitito más lo que tratamos de revivir con estas charlas. Tengo una última pregunta. ¿Te puedo preguntar sobre el congreso de este año? ¿Estás metido desde el lado de la sección? Obviamente están con la organización y, bueno, a muchos colegas probablemente les interese saber en qué estamos con eso, estamos planteando, ya los congresos de afuera nos los han dado medio de baja, y bueno, por
ahí saber cuál es el proyecto, cómo vienen manejándose, mucho contenido virtual. A ver, el Congreso fue mutando, la organización del Congreso fue mutando a medida que fueron cambiando nuestros tiempos y nuestras realidades, más allá del cambio de fecha y más allá del formato. eh, yo creo que nuestro Congreso va a terminar siendo virtual. Todavía no está definido. O sea, el proyecto va caminando en paralelo, o sea, un congreso semipresencial, o sea, que sea parte presencial y parte virtual, a que sea virtual totalmente, y están ahí las dos corrientes trabajando en paralelo. Personalmente creo que va a terminar siendo virtual, que este año el Congreso o sea, me suena raro que lo podamos hacer presencial. Eh, Vos viste que ATS, IERES, CEPAR, todos los congresos grandes han pasado todo a la virtualidad y yo creo que el nuestro va al mismo camino. Es un desafío enorme, a ver, por todos, como te digo, la organización empezó pensada para hacer un congreso 100% presencial. A mitad del camino empezamos a tener que cambiar un poco la estrategia. Hoy por hoy se está trabajando, como te dice, se ha trabajado en esta situación de poder tener un congreso mixto, pero me parece que va a terminar solamente con la virtualidad, por cómo estamos en nuestra realidad y por la época del año donde estamos, y asumiendo que probablemente para diciembre no estén todas las condiciones de seguridad dadas para que un volumen tan grande de gente como el que se pretenda se movilice en un espacio reducido. Por otro lado, creo que siendo esto una enfermedad que se transmite por la vía aérea, siendo esto una enfermedad que afecta fundamentalmente la parte respiratoria, me parece que no sería del todo prolijo que el Congreso Anual de la especialidad, que nuclea muchas veces el manejo de estos pacientes, termina siendo presencial y se termine contagiando un montón de gente. O sea, no sería el mejor mensaje. Como te digo, yo estuve participando de la organización del Congreso hasta que ingresé a la industria. Desde ese momento me desligué por una cuestión de conflictos de intereses. Sigo participando activamente en la parte de la sección y todo esto, pero, como te digo, por la información que uno va teniendo y por lo que uno va charlando un poco con los que siguen en el comité organizador y en el comité científico, eh, hasta ahora no está cerrada la decisión, sigue siendo virtual y presencial, pero yo creo que va a terminar siendo solamente virtual. Yo creo que en los próximos meses eso es algo que ya va a estar definido. No sé qué va a pasar con el Congreso ALAT, que es un par de, o sea, también es la primera semana de diciembre. No tengo mucha información si va a ser totalmente virtual o cómo se va a desarrollar, pero nuestro congreso, como te digo, creo casi seguro que va a terminar siendo virtual. Bien. Bueno, buenísimo. Te vuelvo a agradecer, la verdad es que siempre un placer escucharte y bueno, aparte de esta vez tuve el placer de tener la charla cara a cara o pantalla a pantalla en esta situación, así que te agradezco mucho y nos estaremos contactando para futuros proyectos si Dios quiere. Al contrario, el placer fue mío. Vos sabés que yo siempre estoy dispuesto a trabajar sobre este tipo de cosas que me gustan. Hablar es algo que me cuesta, como te habrás dado cuenta. Soy así como muy tímido en este aspecto, así que nada, para mí es un placer participar siempre. Gracias por tenerme en cuenta y bueno, para lo que necesiten, saben que cuentan conmigo. Un placer. No, te agradezco mucho. Igualmente, Manu. Gracias. Que tengan buen día. Chau, chau.